Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Acompañaremos a un rey antiguo, mitad hombre y mitad dios, cuyo eco ha cruzado miles de años para hablarnos del poder, la amistad, la pérdida y la búsqueda del sentido de la vida. Esta es la epopeya de Gilgamesh, la narración más antigua escrita por la humanidad, forjada en tablillas de arcilla bajo el sol de Mesopotamia. A lo largo de este viaje, conocerás la grandeza de Uruk, la aparición de su igual Enkidu, las batallas contra seres míticos, el dolor por la partida de un amigo y la desesperada búsqueda por la inmortalidad. Pero sobre todo descubrirás un mensaje profundo, que la verdadera eternidad no se encuentra en desafiar la muerte, sino en las huellas que dejamos en los demás. Si alguna vez te has sentido perdido, si has buscado un propósito o una respuesta más allá del tiempo, esta historia te hablará con la voz de los antiguos. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje por el origen mismo de la humanidad y la sabiduría. Capítulo 1. El reino de Uruk. En las fértiles tierras entre los ríos Tigris y Éufrates se alzaba Uruk, una de las ciudades más espléndidas del mundo antiguo. Sus murallas eran tan vastas que parecían tocar el horizonte, y sus templos dedicados a los dioses brillaban bajo el sol mesopotámico, como testimonio de un pueblo próspero y devoto. Allí reinaba un monarca de fuerza sin igual, descendiente de Minoniste, los dioses y de los hombres, cuyo nombre se repetía con admiración y temor. Su poder no conocía límites, y su ambición superaba las fronteras de su reino. Uruk era el corazón de la civilización, pero también el espejo de la arrogancia humana que crece al abrigo del poder absoluto. El soberano de Uruk había sido bendecido con una sabiduría que superaba la de cualquier otro hombre, pero esa bendición se había convertido en una carga. Gobernaba con mano firme, convencido de que su fuerza era un don divino y que su palabra debía ser ley inquebrantable. Bajo su mandato, la ciudad prosperó en obras majestuosas, con muros de piedra labrada, templos dedicados a Anu y a Inanna, y canales que llevaban el agua de los ríos a los campos. Sin embargo, la grandeza material escondía el sufrimiento del pueblo, que veía en su rey más a un tirano que a un protector. El clamor de los ciudadanos comenzó a elevarse hasta los cielos. Los jóvenes eran llamados constantemente para trabajar en las construcciones, y las mujeres temían cruzar el camino del monarca, cuya voluntad no conocía límites. Los ancianos murmuraban en las plazas, recordando tiempos en que la justicia y la piedad eran virtudes del trono. Las súplicas del pueblo llegaron finalmente a los oídos de los dioses, quienes observaban con inquietud cómo la arrogancia del rey amenazaba el equilibrio que ellos mismos habían establecido entre los hombres. A pesar de su comportamiento despótico, el gobernante no era completamente insensible. En su interior se agitaba una lucha silenciosa entre el deseo de poder y la comprensión de su propia soledad. Ningún hombre podía igualar su fuerza ni acompañarlo en sus hazañas. Ningún sabio podía desafiar su conocimiento o aconsejarle con franqueza. Su corazón, aunque endurecido, buscaba algo que ni las victorias ni los templos podían ofrecerle, una razón para vivir más allá del dominio y la gloria. Uruk, esplendorosa y ruidosa, era también una prisión de piedra para su propio rey. Las noches se volvían largas, y los sueños del monarca estaban poblados de sombras que le recordaban su vacío. En lo alto de las murallas, observaba las estrellas y pensaba en los dioses que lo habían creado con fuerza sobrehumana, pero sin la paz del espíritu. Su destino, aunque glorioso, era solitario, y en ese silencio cósmico comenzó a gestarse el deseo de algo que transformaría para siempre su existencia. Con el paso de los años, el reino siguió creciendo, y la fama del soberano cruzó las fronteras. Comerciantes de otras tierras llegaban para admirar las murallas y ofrecer tributos, mientras poetas y sacerdotes escribían su nombre en tablillas de arcilla. Sin embargo, la gloria se tornó amarga, y el poder empezó a pesarle como una cadena. Los dioses,
atentos a la voz de los hombres, comprendieron que el equilibrio debía ser restaurado, pues el exceso de fuerza en un solo ser amenazaba el orden que sostenía el mundo. El clamor divino se escuchó en los templos de Uruk. Los sacerdotes, temerosos, anunciaron presagios en el cielo, el rugido de los vientos del desierto, el temblor de la tierra y la sombra de un destino que se aproximaba. El pueblo interpretó esos signos como advertencias de que algo grande y desconocido se avecinaba, una respuesta a las plegarias que pedían justicia. El rey, sin embargo, no prestó atención, convencido de que ningún poder podía desafiar su voluntad ni su estirpe. Mientras tanto, los dioses deliberaban en los cielos. Anu, el Padre Celestial, y Aruru, la diosa madre que moldea la vida, discutían sobre el destino del monarca y de la ciudad. La creación de un ser capaz de igualar su fuerza se presentó como la única solución para devolver el equilibrio perdido. Así, mientras Uruk dormía bajo el brillo de las estrellas, los cimientos de una nueva era comenzaron a gestarse, una era que pondría a prueba no solo el poder del rey, sino también la esencia de su humanidad. Los días siguientes estuvieron marcados por señales extrañas. Animales que huían de los campos, ríos que crecían sin causa aparente y sueños inquietos que perturbaban el descanso del soberano. Los adivinos advertían de un visitante que vendría de las tierras salvajes, un igual nacido del polvo y del espíritu divino. El rey, confiado en su fuerza, sonreía ante aquellas predicciones, sin imaginar que pronto encontraría a aquel que cambiaría para siempre su destino y el curso de la historia humana. Uruk seguía siendo majestuosa, pero la tensión se palpaba en el aire. El pueblo, esperanzado, aguardaba un cambio, un signo de que los dioses no los habían abandonado. El trono de piedra, testigo de la gloria y de la tiranía, pronto sería escenario de una transformación que ni los sacerdotes ni los sabios podían prever. En el corazón del rey, aún cubierto de orgullo, latía un anhelo que estaba a punto de despertar. Así, el destino de Uruk estaba sellado. Los dioses habían decidido intervenir, y en el horizonte de las llanuras mesopotámicas, un nuevo ser comenzaba a tomar forma. El ciclo de la soberbia y del poder absoluto estaba por romperse, y el viento del cambio soplaba desde los confines del mundo salvaje hacia las murallas de la ciudad más antigua. La historia, que hasta entonces había sido escrita por un solo hombre, pronto sería compartida por dos almas unidas por el destino y la búsqueda de sentido. Las tablillas que siglos después serían encontradas por arqueólogos en las ruinas de Nínive comenzarían con estos relatos de Uruk, de su rey y de la tensión entre lo humano y lo divino. No eran simples mitos, sino ecos de una civilización que comprendía ya la fragilidad del poder y la necesidad del equilibrio. Así, en las arenas de Mesopotamia, la historia del monarca se convirtió en el espejo eterno de la humanidad. El pueblo, cansado pero esperanzado, no sabía que su clamor había sido escuchado por fuerzas más allá de su comprensión. Lo que estaba por suceder sería recordado como el nacimiento de una amistad legendaria y el inicio de un viaje que llevaría al hombre más poderoso del mundo a descubrir los límites de su existencia. La ciudad dormía, y en los sueños de los hombres, los dioses moldeaban el barro y el aliento, preparando la llegada de aquel que sería compañero, rival y espejo. La historia de Uruk, de su esplendor y de su soberbia, estaba a punto de transformarse en una epopeya eterna, una que hablaría de la búsqueda del alma en medio de la gloria y del polvo. El amanecer llegó sobre las murallas, bañando de oro las piedras que protegían el corazón de la civilización. Desde lo alto, el rey contempló su obra y se creyó invencible, sin saber que en algún lugar lejano, más allá de los campos y los bosques, la tierra ya estaba dando forma al ser que desafiaría su poder y revelaría su verdadera humanidad. Capítulo 2. El nacimiento de un rival. En los cielos de Mesopotamia, los dioses se reunieron para tratar el desequilibrio que amenazaba al mundo de los hombres. Anu, el padre del firmamento,
observó con severidad la arrogancia del rey de Uruk, cuyo poder había sobrepasado los límites que la divinidad permite a los mortales. Aruru, la gran diosa madre, escuchó las súplicas del pueblo y comprendió que era necesario crear un ser que enfrentara al monarca, no con palabras, sino con fuerza y espíritu semejantes. De ese modo, surgió la idea de dar vida a un nuevo hombre, uno que naciera de la tierra y de la esencia misma de la naturaleza. La diosa tomó un puñado de arcilla del suelo más puro y lo moldeó con sus manos divinas, infundiendo en él el aliento de los dioses. A medida que el barro tomaba forma, el viento comenzó a soplar suavemente, como si el mundo entero aguardara el nacimiento de algo sagrado. Cuando la creación estuvo completa, la diosa pronunció palabras antiguas, y la figura de un hombre se levantó entre los vientos del desierto. Su cuerpo estaba cubierto de vello, su cabello era espeso, y su mirada reflejaba la inocencia de un ser no corrompido por la civilización. Así nació Enkidu, el hombre salvaje, el igual destinado a equilibrar la fuerza del soberano. Durante días y noches, aquel ser vagó por las llanuras y los bosques, sin conocer el lenguaje ni las costumbres humanas. Vivía entre los animales, corría con las gacelas y bebía junto a los ciervos. Su fuerza era prodigiosa, y su espíritu libre como el viento del desierto. Los cazadores que lo avistaban regresaban a Uruk aterrados, pues aquel hombre podía romper las trampas, liberar a las bestias y devolver la calma a los rebaños con solo levantar las manos. Los rumores sobre el salvaje se esparcieron rápidamente, y pronto los sacerdotes interpretaron su aparición como una señal de los dioses. Uno de los cazadores que lo había visto regresó ante los muros de Uruk para informar de su existencia. El monarca, intrigado por aquel relato, ordenó que lo describiera con detalle. El hombre habló de un ser fuerte como un toro, de mirada profunda y espíritu indomable, que parecía ajeno a las leyes de los hombres. El rey comprendió entonces que su presencia no era casual. Los dioses, al enviarle un igual, lo estaban poniendo a prueba. Aunque en su orgullo no lo reconoció, una inquietud se apoderó de su corazón. El sabio consejo de la ciudad propuso una solución. Si aquel ser salvaje vivía apartado del mundo, era necesario acercarlo a la civilización para que conociera su fragilidad. Así, decidieron enviar a una mujer del templo, una sacerdotisa consagrada a la diosa del amor, que poseía el don de la palabra y la dulzura del alma. Su nombre era Shamhat, y su misión sería llevar al salvaje al mundo de los hombres, enseñarle las costumbres y quebrar el lazo que lo unía a los animales. Shamhat partió hacia las llanuras, guiada por el cazador que había visto a la criatura. Durante 6 días y 7 noches, esperó cerca de un abrevadero, sabiendo que las bestias y el hombre salvaje acudirían allí al amanecer. Finalmente, lo vio. Un ser de fuerza imponente, cubierto de polvo y con ojos que brillaban como estrellas en la oscuridad. Cuando la mujer se presentó ante él, no sintió miedo, sino curiosidad. Así comenzó el encuentro que cambiaría el destino de ambos y del mundo entero. Con paciencia, Shamhat lo atrajo con palabras suaves y poco a poco lo introdujo en el lenguaje de los hombres. Le habló de Uruk, de sus templos, de su rey y de las maravillas que el mundo civilizado ofrecía. Le enseñó el pan y el vino, el vestir y el descanso, y con cada gesto, el salvaje iba alejándose de su antigua vida. Los animales, que antes corrían junto a él, comenzaron a apartarse, reconociendo que ya no pertenecía a su reino. Enkidu, por primera vez, sintió tristeza por lo perdido, pero también una nueva conciencia despertaba en él. Los días pasaron, y Shamhat lo condujo hasta una choza cercana, donde aprendió a hablar con claridad y a pensar con reflexión. Comprendió que los dioses lo habían creado con un propósito, aunque aún no sabía cuál. En sus sueños veía un rostro desconocido, el de un hombre poderoso que lo desafiaba y lo invitaba a un destino compartido. Su alma, antes libre, comenzó a anhelar algo más profundo: la comprensión, la compañía y el propósito. Cuando estuvieron listos para el viaje,
Shamat lo vistió con ropas nuevas y lo condujo hacia Uruk. A medida que se acercaban a la ciudad, Enkidu observaba las murallas que se alzaban majestuosas contra el horizonte. Nunca había visto algo tan grande, ni sentido una presencia tan densa de humanidad. Los sonidos, los olores y la multitud lo abrumaban. Comprendió entonces que el mundo de los hombres no era solo fuerza y dominio, sino también arte, sacrificio y contradicción. En el mercado, los rumores sobre el hombre salvaje corrieron como el fuego. Los ciudadanos lo observaban con asombro y temor, pues su aspecto recordaba al de los héroes antiguos. Algunos lo llamaban bendición, otros advertencia. Los sacerdotes reconocieron en su llegada la respuesta de los dioses a las súplicas del pueblo. Shimlas, destino había comenzado a cumplirse, y el equilibrio estaba a punto de ser restaurado. El soberano, al oír de su llegada, sintió una mezcla de ira y fascinación. Ordenó que lo trajeran ante él, deseoso de comprobar si aquel ser realmente podía igualarlo. Sin embargo, los consejeros le advirtieron que el encuentro podría ser peligroso, pues los dos compartían una fuerza que podría sacudir los cimientos de la ciudad. El monarca, incapaz de resistir su orgullo, decidió enfrentarlo. Antes de entrar en Uruk, Enkidu se detuvo ante las puertas y observó a la multitud que lo esperaba. Sus ojos se posaron en los muros, en los templos y en el trono distante donde lo aguardaba su destino. En su interior algo se agitaba, una mezcla de ira contenida y curiosidad. No venía en busca de gloria ni de desafío, sino de comprensión. Sin embargo, el destino de los hombres poderosos rara vez se decide por su voluntad. Los dioses, desde las alturas, contemplaban con atención. Habían creado a Enkidu no solo para detener la tiranía del soberano, sino para enseñarle la fragilidad del alma humana. Lo que no imaginaron fue que de aquel enfrentamiento nacería algo más poderoso que la fuerza o el orgullo, una unión capaz de desafiar el tiempo. El viento del desierto soplaba sobre las murallas de Uruk cuando Enkidu cruzó sus puertas por primera vez. El pueblo lo observó con reverencia. Los sacerdotes entonaron cánticos a los dioses y el monarca, desde su trono de piedra, aguardaba impaciente. Así, dos destinos forjados por la divinidad estaban a punto de encontrarse. El sol comenzaba a ocultarse cuando ambos hombres se prepararon para enfrentarse. Uno nacido del poder y otro del barro divino. La tierra misma parecía contener el aliento ante el inminente choque. En ese momento, los dioses sabían que el curso de la historia humana estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 3. El encuentro de dos titanes. El día en que el destino unió a los dos seres más poderosos de la tierra, amaneció con un silencio inusual sobre Uruk. Los presagios habían sido claros. El equilibrio que los dioses buscaban se manifestaría a través del enfrentamiento de fuerzas iguales. Cuando el forastero, el hombre de los campos y las bestias, se presentó ante las murallas de la ciudad, los ciudadanos lo observaron con asombro. Su porte era imponente, su cuerpo parecía tallado por las propias manos divinas, y en sus ojos brillaba una mezcla de inocencia y determinación. Los murmullos se extendieron como fuego entre las calles, y el nombre del recién llegado llegó hasta el trono del soberano. El gobernante, intrigado por la presencia de aquel hombre, ordenó que se le permitiera entrar. Sin embargo, el visitante no vino con reverencias ni palabras de sumisión, sino con una mirada firme que ningún siervo había osado sostener. En ese instante, el aire pareció detenerse. La multitud retrocedió, temiendo lo que estaba por suceder. Dos mundos estaban a punto de colisionar, el de la civilización orgullosa de Uruk y el del espíritu libre que venía de la naturaleza misma. El primer encuentro fue violento. El hombre del trono, acostumbrado a que todos cedieran ante su autoridad, avanzó con arrogancia, mientras el recién llegado permanecía inmóvil. Sus cuerpos se enfrentaron en una lucha que hizo temblar las calles empedradas. Las puertas se cerraron, el polvo se levantó, y el sonido de sus pasos resonó como truenos en el aire. Ninguno cedía. Cada golpe era como un relámpago.
cada movimiento un eco de los dioses que observaban desde los cielos. El combate se prolongó hasta que la fuerza dio paso al reconocimiento. En medio del fragor, ambos comprendieron que no eran enemigos, sino reflejos uno del otro. La violencia se transformó en respeto. El rey, que nunca había conocido la derrota, sintió algo nuevo: admiración. El forastero, que nunca había tenido un igual, comprendió que había encontrado un propósito. Cuando se separaron exhaustos, una sonrisa de reconocimiento cruzó sus rostros. En ese instante, nació una amistad que ninguna fuerza humana ni divina podría quebrar. Después del enfrentamiento, el rey ordenó que se ofreciera un banquete en honor a su nuevo compañero. La ciudad, que había esperado destrucción, celebró en cambio una unión. Los sacerdotes declararon que los dioses habían aprobado aquel encuentro, y el pueblo, maravillado, cantó canciones sobre la fuerza y la hermandad. Las torres de Uruk, que antes parecían símbolo de opresión, se llenaron de júbilo. Aquel día, el soberano no era solo un rey, sino un hombre acompañado por su igual. La amistad entre ambos creció rápidamente. Pasaban los días conversando sobre la vida, el propósito y los dioses. El hombre de los campos aprendió sobre la cultura, las leyes y las costumbres de la ciudad, mientras su compañero descubría la pureza de la libertad y la sencillez que había olvidado en su trono. Se complementaban. Uno enseñaba el valor de la sabiduría, el otro el de la humildad. El vínculo entre ellos trascendía la fuerza. Era una unión espiritual, un equilibrio perfecto entre la civilización y la naturaleza. Pronto comenzaron a compartir sueños que presagiaban grandes aventuras. El soberano, inquieto por el deseo de gloria, confesó a su amigo que no podía soportar la quietud del palacio. Su alma ansiaba hazañas que dejaran huella en la historia. El otro, aunque más prudente, comprendió que su destino estaba ligado al del monarca y que debía acompañarlo donde fuera necesario. Así nació el pacto de amistad eterna que los llevaría más allá de las murallas, hacia los límites del mundo conocido. Las gentes de Uruk observaban con asombro cómo el rey cambiaba. La tiranía que antes caracterizaba su gobierno comenzó a desvanecerse, sustituida por un nuevo sentido de justicia. En presencia de su amigo, el poder perdía su dureza y adquiría humanidad. El pueblo, que antes temía su nombre, empezó a verlo como un líder digno, no por su fuerza, sino por su espíritu renovado. Los ancianos decían que la llegada del forastero había sido un regalo de los dioses, una respuesta a sus plegarias. Ambos solían pasear por las murallas al caer la tarde, contemplando la ciudad bañada por el sol del ocaso. Hablaban del destino, de los misterios del alma y del paso del tiempo. El soberano, por primera vez, se atrevió a pensar en su propia mortalidad, mientras su compañero le recordaba que la vida valía por los actos y no por su duración. Esas conversaciones profundas y sinceras marcaron el inicio de una nueva visión del mundo para ambos. En una de esas noches, el rey reveló un sueño que lo perturbaba. Había visto un bosque inmenso, lleno de árboles tan altos que tocaban el cielo, custodiado por un ser monstruoso de rostro humano y voz de trueno. Interpretó aquel sueño como un llamado divino. Su amigo, aunque dudoso, aceptó acompañarlo en aquella empresa, comprendiendo que los dioses habían trazado un camino que no podían evitar. El destino los empujaba hacia una aventura que pondría a prueba su fuerza y su unión. Antes de partir, visitaron los templos para ofrecer sacrificios y pedir la bendición de los dioses. Los sacerdotes intentaron disuadirlos, advirtiendo del peligro del bosque sagrado donde ningún hombre debía entrar. Pero la determinación de ambos era inquebrantable. Sabían que los héroes no se forjan en la comodidad, sino en el riesgo. Así sellaron su promesa bajo la mirada de los dioses, jurando enfrentar juntos cualquier desafío. Durante los días previos a la partida, la ciudad se preparó para despedirlos. Los herreros forjaron armas de bronce, los carpinteros construyeron escudos y las madres ofrecieron plegarias para que regresaran con vida. El pueblo comprendía que algo grande estaba por suceder.
Ya no se trataba solo de una búsqueda de gloria, sino de un viaje hacia lo desconocido, donde los límites del hombre serían puestos a prueba. El amanecer del día de la partida fue solemne. Ambos amigos se abrazaron ante las murallas que habían sido testigo de su encuentro. La ciudad entera los observaba en silencio. No eran simplemente guerreros, sino símbolos de unión entre lo humano y lo divino. Al cruzar las puertas, dejaron atrás el mundo que conocían y se adentraron en el territorio de los mitos. Mientras caminaban hacia el horizonte, el viento parecía cantar un himno antiguo. Las arenas del desierto se abrían ante ellos como si el destino mismo los guiara. El rey miró a su compañero y comprendió que, aunque buscaba gloria, había hallado algo mucho más valioso. Un hermano de espíritu, un espejo donde reconocerse. Así comenzó la travesía de los dos titanes, no como rivales, sino como compañeros, destinados a escribir con sus acciones una de las epopeyas más antiguas y duraderas de la humanidad. Su unión sería recordada por milenios, no por la fuerza de sus cuerpos, sino por la grandeza de su vínculo, que trascendió los límites del tiempo y de los dioses. Capítulo 4. La aventura del bosque de los cedros. El deseo de realizar una hazaña digna de los dioses crecía cada día en el corazón del rey y de su compañero. Ambos sabían que la verdadera gloria no se alcanzaba gobernando o combatiendo hombres, sino enfrentando lo imposible. En las tierras del norte existía un bosque sagrado, un lugar tan antiguo como el mundo, donde los árboles se alzaban hacia el cielo con la fuerza de las montañas. Aquel bosque estaba protegido por un ser monstruoso, un guardián llamado Humbaba, creado por Enlil, dios de la tierra y del viento, para custodiar sus dominios. Nadie que hubiera intentado cruzarlo había regresado. Era el territorio del miedo y de lo prohibido, pero también el escenario perfecto para una gesta inmortal. Los sueños del monarca comenzaron a llenarse con visiones del bosque. Veía el aroma de la madera sagrada, escuchaba el rugido del guardián y sentía en su pecho el llamado de los dioses. Lo interpretó como una señal de que su destino lo reclamaba. Sin embargo, su compañero dudaba. Sabía que desafiar un mandato divino era un acto peligroso, capaz de desatar la cólera del cielo. Pero también comprendía que el espíritu humano necesita desafiar sus límites para encontrar sentido. Tras largas conversaciones y sacrificios en los templos, decidieron emprender la expedición. El pueblo de Uruk observó con temor cuando los héroes comenzaron sus preparativos. Los sacerdotes les advirtieron que el bosque de los cedros no era un lugar para los mortales. Los vientos que soplaban allí eran el aliento del dios Enlil, y los árboles, sus pensamientos petrificados. Pero la decisión estaba tomada. Los herreros trabajaron sin descanso, forjando armas de bronce y hierro. El sol reflejaba su brillo mientras los dos guerreros se entrenaban, fortaleciendo sus cuerpos y espíritus para lo desconocido. Antes de partir, ambos acudieron al templo de Shamash, dios del sol y protector de los viajeros. Ofrecieron ofrendas y plegarias, pidiendo su luz en el bosque de sombras. El sacerdote derramó aceite sagrado sobre sus cabezas y les entregó amuletos para ahuyentar los malos espíritus. El rey, de pie ante el altar, declaró que su propósito no era la arrogancia, sino la gloria del hombre frente a lo divino. Shamash, conmovido, escuchó su súplica y prometió guiar sus pasos bajo la luz del día. La partida se produjo al amanecer. Cruzaron las murallas de Uruk bajo el clamor del pueblo, que despedía a sus héroes con esperanza y miedo. Las arenas del desierto se extendían ante ellos como un océano sin fin. Durante días caminaron bajo un sol ardiente, enfrentando el cansancio, el hambre y las visiones del espejismo. En las noches dormían bajo las estrellas, conversando sobre el significado de la vida y el valor de desafiar a los dioses. En esas conversaciones se fortalecía su vínculo, y cada paso los acercaba no solo al bosque, sino a su destino. Cuando por fin divisaron la frontera del bosque, el aire se volvió denso y perfumado. Los cedros se alzaban tan altos que ocultaban el cielo,
y su sombra parecía absorber la luz. El silencio era absoluto, roto apenas por el murmullo del viento entre las hojas. El compañero más prudente sintió temor. Aquel lugar respiraba la presencia divina, y su alma se estremeció. Pero el rey avanzó, convencido de que ningún ser nacido del mundo podría detener a quienes portaban la voluntad del hombre. Antes de adentrarse, ofrecieron plegarias a Shamash una vez más. El dios, compadecido, envió vientos protectores y 7 espíritus guardianes para acompañarlos. Los héroes sintieron entonces una fuerza nueva, como si la tierra misma los empujara hacia adelante. Penetraron en la espesura, cortando la maleza con sus espadas, avanzando por caminos donde la luz apenas alcanzaba el suelo. El aire olía a resina y a misterio, y el silencio pesaba como una advertencia. A medida que se internaban, comenzaron a escuchar rugidos que venían desde lo profundo. El sonido hacía temblar el suelo. Supieron que no era el viento sino el guardián. El miedo los envolvió, pero ninguno dio un paso atrás. Avanzaron hasta llegar a un claro donde la tierra estaba quemada y los árboles retorcidos. Allí, entre columnas de humo, apareció Humbaba, el gigante del bosque, con un rostro que cambiaba constantemente, ora humano, ora bestial, ora demoníaco. Su voz resonó como un trueno. ¿Quién osa entrar en el dominio de Enlil? El soberano respondió con firmeza, proclamando que venía a desafiar al guardián en nombre de los hombres y de su deseo de gloria eterna. Humbaba rió con un rugido que sacudió las montañas. El aire se volvió fuego. Los árboles se doblaron y el terror casi paralizó a los héroes. Sin embargo, Shamash intervino. Un rayo de luz descendió del cielo, cegando al monstruo por un instante. Aprovechando el momento, los guerreros se lanzaron al combate. La lucha fue feroz. Cada golpe hacía temblar la tierra. El guardián blandía sus brazos como tempestades, derribando árboles enteros, mientras los héroes esquivaban, contraatacaban y resistían. El rugido de la criatura se mezclaba con el silbido de las hojas arrancadas por el viento. Finalmente, con la ayuda de la luz divina, lograron derribarlo. En el suelo, Humbaba pidió clemencia, recordándoles que había sido puesto allí por los dioses, no por su propia voluntad. El compañero más compasivo dudó. Su corazón se conmovió ante las súplicas del derrotado, pero el rey, temeroso de que la criatura recuperara su poder, levantó su espada y lo decapitó. En ese instante, una oscuridad momentánea cubrió el bosque. Los vientos se agitaron con furia, como si los dioses lloraran la caída de su siervo. El silencio que siguió fue más profundo que el sonido del trueno. Los héroes cortaron los cedros más altos, símbolo de su victoria, y construyeron con ellos una puerta monumental para el templo de su ciudad. La fragancia de la madera sagrada los acompañó durante todo el viaje de regreso. Sin embargo, el camino de vuelta no estuvo libre de inquietud. Ambos sabían que habían cruzado un límite que no debía traspasarse. Habían ganado la gloria, sí, pero también atraído la mirada severa de los dioses. Cuando regresaron a Uruk, el pueblo los recibió con júbilo. Las canciones narraban su triunfo, las calles se llenaron de flores y los sacerdotes ofrecieron sacrificios en su honor. La ciudad celebraba, pero los héroes guardaban silencio. En sus ojos brillaba una inquietud que el júbilo no podía borrar. Habían tocado lo divino y sabían que cada acto de grandeza trae consigo una sombra. Las tablillas antiguas dirían después que en aquella victoria se selló el destino de ambos. La hazaña del bosque de los cedros se convirtió en símbolo del valor humano, pero también en advertencia sobre los límites del orgullo. Los dioses habían observado y su juicio se acercaba. En medio del esplendor de Uruk, los héroes aún ignoraban que su desafío había abierto un nuevo capítulo en su historia, uno en el que el precio de la gloria sería más alto que cualquier batalla. Capítulo 5. La ofensa a Ishtar y el toro celestial. El eco de la victoria en el bosque de los cedros se extendió por toda Mesopotamia. Los hombres cantaban las gestas de los dos héroes, y las tablillas grabadas con su nombre eran leídas en los templos. La ciudad de Uruk
resplandecía en celebración, y el monarca caminaba entre los suyos con la seguridad de quien había desafiado lo imposible. Sin embargo, en el firmamento, una mirada ardiente lo observaba. La diosa Ishtar, hija de Anu y reina del amor y la fertilidad, había quedado cautivada por la fuerza y la belleza del vencedor. Desde su trono en los cielos, descendió su deseo envuelto en la luz del crepúsculo. Ishtar apareció ante el monarca en todo su esplendor divino. Su voz era dulce como la miel, sus ojos brillaban como el amanecer sobre el Éufrates, y su presencia estremecía la tierra. Le habló con ternura, prometiéndole riquezas, poder eterno y la gloria de compartir el trono celestial. Le ofreció convertirse en su esposo, asegurándole que su unión traería bendiciones sobre Uruk y que los reyes de la tierra se inclinarían ante ellos. El ofrecimiento de la diosa habría hecho temblar a cualquier mortal, pero el héroe no era un hombre común. Con una calma que desconcertó incluso a los dioses, el rey rechazó la propuesta. Le recordó los destinos trágicos de aquellos que antes habían amado a la diosa. Pastores convertidos en lobos, príncipes transformados en bestias y guerreros arrojados al polvo por su desdén. Sus palabras fueron duras pero sinceras. No buscaba la inmortalidad a través de favores divinos, sino la grandeza por mérito propio. Avergonzada ante tal afrenta, la diosa sintió que su orgullo había sido herido más profundamente que cualquier herida física. Ishtar ascendió a los cielos furiosa, llena de ira y humillación. Ante su padre, Anu exigió venganza. Clamó que el insulto debía ser castigado, pues ningún mortal podía desafiar a una diosa sin consecuencias. Anu, al principio, trató de apaciguarla, recordándole que los hombres eran frágiles y que no debía dejarse llevar por la cólera. Pero su hija insistió con lágrimas y gritos, amenazando con desatar el caos sobre la tierra y liberar a los muertos del inframundo si su deseo no era atendido. Ante tal amenaza, Anu cedió. Abrió las puertas del cielo y llamó a la más temible de las criaturas, el toro celestial, símbolo de la ira, divina y guardián de los astros. La bestia emergió envuelta en fuego y polvo, su respiración hacía temblar las montañas, y cada uno de sus pasos provocaba grietas en la tierra. Su misión era destruir Uruk y aplastar al hombre que había osado desafiar a los dioses. El rugido del toro se escuchó a leguas de distancia. Los campos se agrietaron, los ríos se desbordaron y el cielo se volvió oscuro. El pueblo huyó aterrorizado hacia las murallas, mientras los sacerdotes imploraban a los templos que el dios del sol los protegiera. En medio del caos, el monarca y su compañero se armaron para la batalla. Comprendían que no enfrentaban a un simple enemigo, sino a la cólera del cielo mismo. Cuando la bestia alcanzó las puertas de Uruk, su mirada ardía con fuego divino. De sus fosas nasales emanaba un vapor que quemaba la tierra, y con un solo resoplido derribó una docena de muros. Los soldados intentaron resistir, pero fueron barridos como hojas ante el viento. Entonces, los dos héroes avanzaron juntos, decididos a proteger a su pueblo, aunque el precio fuera la vida. El enfrentamiento fue épico. El toro embestía con la fuerza de un terremoto, y cada golpe de su pezuña levantaba tormentas de arena. Los héroes esquivaban con agilidad, buscando el momento oportuno para atacar. El compañero más valiente logró aferrarse a uno de los cuernos del animal, desviando su furia, mientras el rey blandía su espada con precisión. El metal divino cortó el aire y atravesó el cuello de la bestia con un rugido que sacudió los cielos. El toro celestial cayó con un estruendo ensordecedor. Su cuerpo colosal hizo temblar las murallas, y el polvo cubrió la ciudad entera. Los dioses, desde lo alto, observaron en silencio la escena. El héroe había vuelto a triunfar, pero no había en su mirada soberbia ni júbilo, sino cansancio. Sabía que cada victoria contra los dioses tenía un precio, y que las consecuencias aún no se habían revelado. El pueblo celebró con júbilo, sin comprender la magnitud del acto. Los templos se llenaron de ofrendas. Los sacerdotes cantaron himnos y las mujeres danzaron en las calles.
pero mientras la ciudad festejaba, Ishtar descendió nuevamente, esta vez con lágrimas de furia. Al ver el cuerpo del toro, maldijo a los héroes y lanzó una maldición sobre ellos. Juró que uno de los dos pagaría con su vida por la afrenta cometida. El compañero, impulsado por la victoria y por la justicia, arrancó un fragmento del cuerpo del toro y lo arrojó hacia la diosa, insultándola desde las murallas. Fue un acto de desafío, pero también de imprudencia. Ishtar desapareció entre gritos, jurando que el cielo no olvidaría semejante ofensa. El silencio volvió a reinar, y los dos amigos regresaron al palacio, sabiendo que el destino se había puesto en movimiento. Esa noche, los sueños del más valiente se llenaron de presagios oscuros. Vio una sombra que lo llamaba desde los abismos, una figura que lo envolvía en frío y lo arrastraba hacia un lugar del que no se regresa. Al despertar, relató su visión con inquietud, y su compañero comprendió que la maldición de la diosa comenzaba a cumplirse. Los días siguientes, la ciudad volvió a su rutina, pero algo invisible pesaba sobre los corazones. Los templos estaban silenciosos, las aves dejaron de cantar y el viento soplaba con un tono lúgubre. Los sabios interpretaron esos signos como el preludio de un castigo divino. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el equilibrio se había roto. El héroe, atormentado por lo ocurrido, comenzó a ofrecer sacrificios a los dioses buscando su perdón. Pero las plegarias fueron en vano. Los dioses habían decidido, y el destino no podía alterarse. La ofensa a Ishtar había sido demasiado grande, y las consecuencias ya se acercaban con paso silencioso. Así, el esplendor de la victoria se tornó en presagio de tragedia. La ciudad que había celebrado su salvación ahora esperaba el castigo. Los héroes, sin saberlo, habían cruzado la línea que separa a los hombres de los dioses. En los cielos el equilibrio del mundo se inclinaba una vez más, y las arenas del destino comenzaban a correr. Capítulo 6. La pérdida y el dolor. El castigo divino no se hizo esperar. La calma que siguió a la muerte del toro celestial fue apenas un respiro antes del destino. Los dioses se reunieron en consejo y decretaron que la ofensa cometida contra Ishtar no podía quedar impune. No se atreverían a tocar al rey, pues su sangre semidivina lo protegía parcialmente, pero su compañero, nacido del barro y la voluntad de los dioses, debía pagar por ambos. Así fue decidido en los cielos. La muerte descendería sobre el más noble de los dos amigos. Ningún sacrificio ni plegaria podría alterar lo escrito por las manos del destino. Durante los primeros días, nada parecía distinto. Los dos héroes continuaban compartiendo risas, recuerdos y planes, ignorantes del decreto divino que pendía sobre ellos. Pero pronto comenzaron los signos. El compañero soñó con una figura sombría que lo arrastraba hacia un río oscuro, y al despertar, su cuerpo temblaba sin razón. Las aves dejaron de cantar cerca de él, los animales se apartaban, y una sombra parecía seguirlo donde quiera que iba. Las noches se llenaron de fiebre, y el silencio reemplazó su voz habitual. La enfermedad cayó sobre él como un peso invisible. Al principio, sus pasos se volvieron torpes. Luego su cuerpo perdió la fuerza que había enfrentado a gigantes y dioses. El monarca, desesperado, convocó a los sacerdotes y curanderos de Uruk. Ofreció oro, vino y ofrendas a los templos, pero ningún remedio alivió el dolor. En las noches permanecía al lado de su lecho, sosteniendo su mano y pidiéndole que resistiera. Sin embargo, en los ojos del enfermo ya brillaba la certeza de quien sabe que el tiempo le ha sido arrebatado. Los días se convirtieron en semanas y la enfermedad avanzaba implacable. En medio de su delirio, el moribundo hablaba con voces que no eran suyas. Decía ver los portales del inframundo abiertos, oía los lamentos de los espíritus y el eco de las aguas profundas del olvido. En un momento de lucidez, tomó la mano de su amigo y le dijo que no temía morir, pero que lamentaba dejarlo solo. Le pidió que recordara sus hazañas, no como un acto de vanidad, sino como testimonio de lo que los hombres podían alcanzar cuando desafiaban al destino. El monarca lloró como un niño.
Nunca había sentido un dolor tan humano. La fuerza que había derribado murallas no servía contra la muerte, y los rezos no llegaban a los dioses, que él mismo había desafiado. Intentó mantener la esperanza, pero el cuerpo del amigo se consumía. Su piel perdió el color del sol y su respiración se volvió débil. El rey comprendió entonces que toda su gloria, toda su sabiduría y poder no podían devolverle la vida a quien había sido su reflejo y su equilibrio. El último día amaneció silencioso. Los templos no cantaron, el viento no sopló, y la ciudad entera pareció detenerse. En el interior del palacio, el héroe respiraba con dificultad, su voz apenas un susurro. Dijo que los dioses lo llamaban, que veía campos infinitos donde las almas vagaban sin dolor ni miedo. Su compañero le prometió que jamás lo olvidaría, que su nombre viviría en las murallas y en los corazones del pueblo. Con una última sonrisa, el valiente cerró los ojos y la vida abandonó su cuerpo como una llama que se apaga lentamente. El silencio que siguió fue insoportable. El rey permaneció largo tiempo junto al cadáver, sin moverse, sin hablar. No podía aceptar que aquel que había compartido sus sueños y batallas yaciera inmóvil. La muerte que había derrotado a todos los enemigos visibles se revelaba ahora como la única fuerza invencible. En un acto de desesperación, tocó el rostro frío de su amigo y gritó a los cielos, acusando a los dioses de injusticia. Sus palabras resonaron en el templo, pero el cielo no respondió. Durante 6 días y 7 noches, no permitió que el cuerpo fuera enterrado. Ordenó a los sirvientes que lo cubrieran con telas finas y perfumes, creyendo que así podría conservarlo. Rechazó alimentos y sueño, permaneciendo a su lado, como si su presencia pudiera traerlo de regreso, pero el tiempo comenzó a mostrar su verdad. El cuerpo empezó a deteriorarse y el hedor de la muerte se hizo presente. Fue entonces cuando el rey comprendió que los dioses no se apiadan de los mortales, ni siquiera de los héroes. Cuando por fin aceptó enterrarlo, Uruk entera se vistió de luto. Los templos cerraron sus puertas, las mujeres rasgaron sus vestidos y los hombres lloraron abiertamente. El cuerpo fue llevado al río, envuelto en lino y acompañado por ofrendas de oro, vino y pan. El monarca condujo la procesión, caminando descalzo, con el rostro cubierto de polvo. No había trono ni gloria en aquel momento, solo un hombre roto por la pérdida. En el entierro, el rey se arrodilló ante la tumba recién sellada. Tocó la tierra con las manos y juró que buscaría una forma de vencer a la muerte, no por orgullo, sino para comprender su misterio. Su promesa no era un desafío a los dioses, sino un grito de dolor humano. En aquel instante nació en él una nueva obsesión: la búsqueda de la inmortalidad. Esa noche, al regresar al palacio vacío, sintió que la ciudad entera había perdido su color. Todo lo que antes era motivo de orgullo ahora le parecía hueco. La música, los banquetes, las ofrendas, nada tenía sentido. Solo el silencio le acompañaba, un silencio que pesaba más que cualquier carga. Caminaba por los pasillos como un espectro, sin encontrar descanso. La sombra de su amigo lo seguía en cada rincón, recordándole que nada en la tierra es eterno. El sueño le rehuía, y cuando lograba dormirse, lo perseguían. Visiones del inframundo, vastos campos de polvo, espíritus que vagaban en la penumbra y el eco de una voz que lo llamaba. Despertaba con el corazón acelerado, empapado en sudor, temeroso de que la muerte lo reclamara también. En su desesperación, consultó a los sabios y sacerdotes, buscando respuestas sobre la vida más allá del cuerpo, pero nadie podía ofrecerle consuelo. El tiempo pasó, pero el dolor no se desvanecía. La herida no cerraba, y la pérdida se convirtió en un fuego que lo consumía desde dentro. La muerte de su amigo no solo le había arrebatado un compañero, sino la certeza de su propia invencibilidad. En su alma comenzó a formarse una idea. Si la muerte era el destino común de todos, debía existir un camino para escapar de ella.
El héroe que antes había buscado la gloria en 1900 los bosques y en la batalla, ahora buscaba respuestas en el silencio y la soledad. Vagaba por los templos, hablaba con los dioses, consultaba a los ancianos y a los sueños, pero ninguna respuesta lo satisfacía. La idea de la mortalidad se volvió intolerable. No podía aceptar que todo terminara en la oscuridad. Fue entonces cuando decidió abandonar Uruk. Su corazón ya no pertenecía al trono ni a la ciudad. Partiría hacia los confines del mundo en busca de aquello que los hombres llaman vida eterna. Su viaje no sería por conquista, sino por comprensión. Lo que comenzó como duelo se transformaría en una búsqueda espiritual, una travesía hacia los límites de la existencia misma. El lamento de su amigo se convirtió en su brújula y la promesa ante su tumba en su propósito. Así nació en el lino de corazón del rey una búsqueda que trascendería los siglos, el deseo de vencer a la muerte, no con la espada, sino con la sabiduría. En la pérdida había encontrado su destino. Capítulo 7. El viaje por la eternidad. Con el corazón desgarrado por la pérdida de su amigo, el rey abandonó la ciudad que una vez había sido su orgullo. Las murallas de Uruk, que habían simbolizado poder y permanencia, ahora le parecían frágiles ante la realidad de la muerte. No buscaba tronos ni victorias, sino respuestas. La inmortalidad se había convertido en su obsesión, y en los templos se decía que había un hombre, sobreviviente de un antiguo diluvio, que había recibido de los dioses el don de vivir para siempre. Su nombre era Utnapishtim, y habitaba más allá del horizonte, en las tierras donde nacía el sol. El monarca decidió encontrarlo, convencido de que aquel secreto podía liberarlo del destino de los mortales. El viaje comenzó entre desiertos y colinas cubiertas de polvo. La arena abrazaba sus pies y el viento silbaba como una voz que lo retaba a retroceder. Pero su determinación era más fuerte que la fatiga. De día, caminaba bajo el sol inclemente, y de noche dormía entre piedras frías, soñando con el rostro de su amigo. A cada paso, sentía que se alejaba de la vida que conocía, internándose en los dominios del mito. En su mente, el tiempo se volvió confuso. Los días y las noches se mezclaban, y el sonido de su propio aliento era su única compañía. Atravesó montañas donde los dioses habían sellado los secretos del mundo. Los lugareños le advertían que más allá de esas tierras, ningún hombre había vuelto con vida. Allí habitaban criaturas antiguas, guardianes de los límites del conocimiento. Pero el dolor era su fuerza, y la desesperación su guía. Subió los caminos escarpados, alimentándose de raíces y bebiendo el agua de las rocas. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se volvía más indomable con cada obstáculo vencido. Tras semanas de marcha, llegó a los dominios gemelos de Mashu, las montañas que sostenían los cielos y guardaban el paso hacia el fin del mundo. Ante él se alzaban dos guardianes, hombres escorpión, cuyas miradas podían atravesar el alma. Sus ojos brillaban con fuego y sus voces retumbaban como el trueno. Preguntaron al viajero por qué deseaba cruzar el camino que conduce al sol. Él respondió que buscaba la vida eterna, que deseaba comprender el secreto de los dioses para vencer la muerte. Los guardianes, conmovidos por su valor, le permitieron el paso, advirtiéndole que más allá solo existía oscuridad. El túnel que cruzó era interminable. Caminó 12 leguas sin ver la luz, rodeado de silencio y tinieblas. Sus manos rozaban las paredes húmedas y su mente comenzó a perder noción del tiempo. Cuando finalmente emergió, fue cegado por el brillo del amanecer. Ante sus ojos se extendía un paisaje desconocido, lleno de árboles luminosos y mares tranquilos. El aire era puro y el cielo parecía más cercano. Era el borde del mundo, el umbral entre lo humano y lo divino. En aquel lugar encontró a Siduri, la guardiana del Jardín del Sol. Era una mujer sabia que vivía junto a un mar de zafiro. Lo recibió con compasión, viendo en su rostro el cansancio de quien ha desafiado todo. Le ofreció pan y vino y le aconsejó abandonar su búsqueda. Le habló de la belleza de la vida, del gozo que se encuentra en las pequeñas cosas
del valor de aceptar el destino de los hombres. Los dioses crearon la muerte para mantener el orden del mundo, le dijo, y buscar escapar de ella solo traerá dolor. Pero el viajero no podía detenerse. Agradeció sus palabras y le pidió ayuda para continuar. Siduri, viendo que su resolución era inquebrantable, le indicó el camino hacia Ur-Shanabi, el barquero que servía a Utnapishtim y podía llevarlo a través de las aguas de la muerte. El héroe se dirigió al puerto sagrado, donde el río sagrado se extendía como un espejo infinito. Allí encontró al barquero rodeado de piedras mágicas que guiaban su embarcación. Al principio, Ur-Shanabi lo rechazó, temeroso de la cólera de los dioses, pero el rey, desesperado, le imploró que lo llevara. Su historia conmovió al anciano, quien finalmente accedió. Antes de zarpar, el barquero le advirtió que no debía tocar las aguas, pues eran veneno para los mortales. Cortaron maderas y fabricaron grandes pértigas para impulsarse sin tocar el líquido prohibido. Durante días navegaron en silencio, atravesando un océano donde no soplaba el viento ni se movía la corriente. El cielo permanecía inmóvil, y el viajero sentía que el tiempo había dejado de existir. A su alrededor, solo la quietud de lo eterno. A medida que avanzaban, el cansancio lo invadía. Sus pensamientos se confundían entre la esperanza y la desesperación. Se preguntaba si lo que buscaba era un don o una condena. Recordaba las palabras de su amigo, que le había dicho que la verdadera vida está en los actos y no en la duración. Pero el deseo de vencer a la muerte era más fuerte que la duda. Siguió remando, hasta que la última pértiga se hundió en el agua. En el horizonte apareció una isla envuelta en luz. Era el hogar de Utnapishtim, el hombre inmortal. Las olas golpeaban suavemente las orillas y el aire estaba impregnado de un silencio sagrado. El viajero, exhausto, cayó de rodillas al llegar a la playa. Había cruzado el límite entre los hombres y los dioses. Había llegado al fin del mundo. Allí, en esa orilla tranquila, comprendió la magnitud de su viaje. No solo había desafiado las montañas y los mares, sino sus propios miedos. Había atravesado la oscuridad exterior y la interior, enfrentándose a la fragilidad de la existencia. Aquel que había buscado el poder y la gloria, ahora buscaba solo comprensión. Su alma, antes inquieta, empezaba a encontrar una forma de paz en el acto mismo de buscar. Se levantó y caminó entre los jardines silenciosos. Cada árbol, cada piedra, parecía observarlo con sabiduría antigua. No había tronos, ni ejércitos, ni templos, solo el eco del tiempo detenido. Allí, el héroe comprendió que el camino hacia la eternidad no era de conquista, sino de conocimiento. Cuando al fin vio la morada de Utnapishtim, su corazón se llenó de esperanza. No sabía si encontraría respuestas o más preguntas, pero había llegado al punto donde los mitos se transforman en verdad. Su viaje había sido más que físico, era una travesía del alma. En su mirada brillaba la determinación de quien ha mirado a la muerte y sigue avanzando. Así, el hombre que había partido de Uruk en busca de la vida eterna se encontraba ahora ante la puerta del misterio. Había cruzado desiertos, montañas, mares y sombras, pero su espíritu seguía ardiendo. No sabía si alcanzaría la inmortalidad, pero intuía que estaba a punto de descubrir un secreto más profundo, el verdadero significado de vivir. Capítulo 8. El encuentro con Utnapishtim. En la orilla del mundo, donde las aguas del olvido se confunden con el horizonte, el viajero halló finalmente al sabio que había sobrevivido al gran diluvio. Utnapishtim lo recibió con mirada serena, como quien contempla algo que ya ha visto en el flujo del tiempo. Vivía en una morada tranquila, rodeada de jardines donde los árboles daban frutos luminosos y el aire estaba impregnado de un silencio eterno. No había miedo ni deseo, solo calma. El visitante, agotado y cubierto de polvo, se postró ante él, suplicándole que le revelara el secreto de la vida sin fin. El sabio lo observó con compasión y le preguntó por qué había venido tan lejos, atravesando montañas, mares y tinieblas. El rey respondió que la muerte de su amigo había despertado en él un terror insoportable,
el miedo a desaparecer, a convertirse en sombra sin nombre. Le dijo que había visto el fin de los hombres más poderosos y que, aunque había conquistado ciudades y templos, no había podido vencer al tiempo. Quería saber cómo los dioses habían concedido al anciano lo que negaban a todos los mortales. Utnapishtim suspiró y le dijo que la inmortalidad no había sido un don buscado, sino una consecuencia del destino. Contó que en los días antiguos, los dioses decidieron destruir a la humanidad por su ruido y su soberbia. Solo a él y a su esposa, los dioses le advirtieron del diluvio que borraría a todos los vivientes. Le ordenaron construir un barco inmenso y llenarlo con semillas de toda criatura para preservar la vida. Obedeció, sellando las maderas con betún y aguardando el fin del mundo. Durante 6 días y 7 noches, la tormenta azotó la tierra. Las aguas cubrieron montañas y templos, y el viento aullaba como un ejército enfurecido. Los hombres desaparecieron en la espuma, los dioses se lamentaban en los cielos, y solo el arca flotaba sobre la inmensidad del océano. Cuando finalmente el sol reapareció, Utnapishtim envió un ave para buscar tierra. La primera no regresó, la segunda volvió exhausta, y la tercera no regresó jamás, señal de que el mundo había renacido. Cuando el barco encalló en la cima del monte Nisir, el sobreviviente ofreció un sacrificio a los dioses. El aroma del incienso ascendió al cielo, y las divinidades al olerlo se arrepintieron de su furia. Enlil, el dios que había enviado el diluvio, se enfureció al saber que un hombre había sobrevivido, pero Ea, el dios de la sabiduría, lo defendió, recordándole que la compasión también forma parte del orden divino. Así, los dioses bendijeron a Utnapishtim y a su esposa, concediéndoles la vida eterna como señal de reconciliación entre lo humano y lo divino. El sabio terminó su relato y miró al rey con gravedad. «Tú también has desafiado los límites», le dijo, «pero no puedes obtener lo que los dioses han reservado para sí mismos. La vida y la muerte son parte del mismo ciclo, y quien intenta escapar de él pierde la paz que busca». Sin embargo, viendo su insistencia, decidió ponerlo a prueba. «Permanece despierto durante 6 días y 7 noches», le dijo, «y si lo logras, habrás demostrado que el hombre puede resistir el poder del tiempo». El viajero aceptó el desafío. Convencido de su fortaleza, se sentó sobre la arena y cerró los ojos, dispuesto a luchar contra el sueño. Pero el cansancio de su viaje era más fuerte que su voluntad. Apenas había pasado un instante cuando cayó en un profundo sueño, tan pesado como la muerte misma. Utnapishtim sonrió con tristeza. Su esposa horneó panes para contar los días, y al cabo de una semana, el héroe seguía dormido. Cuando despertó confuso, creyó que solo habían pasado unos minutos, pero el sabio le mostró los 7 panes endurecidos como prueba de su derrota. Al verlos, comprendió que el sueño es el hermano de la muerte, y que ningún hombre puede escapar del destino que los dioses han impuesto. La vergüenza lo invadió, pero Utnapishtim no buscaba humillarlo. Le ofreció una última oportunidad, una planta secreta que crecía en el fondo del océano, capaz de devolver la juventud a quien la poseyera. «No es la vida eterna», le explicó, «pero su poder renueva la carne y el espíritu. Si logras obtenerla, habrás ganado un segundo comienzo». Movido por la esperanza, el rey se ató piedras a los pies y descendió a las profundidades del mar. Las aguas lo envolvieron con frialdad, pero su determinación lo sostuvo. En el fondo encontró la planta con espinas como rosas y un aroma de eternidad. La arrancó y emergió triunfante, agradeciendo al sabio su sabiduría. «La llevaré a mi pueblo», dijo, «y con ella restauraré la juventud de los hombres». Utnapishtim lo miró con melancolía, sabiendo lo que el destino aún le reservaba. De regreso, junto al barquero Urshanabi, el viajero se sentía al fin en paz. En sus manos llevaba la promesa de un nuevo comienzo, y su mente se llenaba de visiones de Uruk renacida. Sin embargo, el mar y la tierra no son indulgentes con los hombres que creen haber engañado al destino. En una parada junto a un manantial,
mientras se bañaba para purificarse, una serpiente emergió de las aguas, atraída por el aroma de la planta sagrada. Sin que él lo notara, el animal la tomó entre sus fauces y se deslizó hacia el horizonte, mudando de piel mientras desaparecía. Cuando comprendió lo sucedido, el viajero cayó de rodillas y cubrió su rostro con las manos. Había alcanzado la sabiduría, pero no la inmortalidad. El don que tanto había buscado se le había escapado en un instante, devorado por la naturaleza misma que intentaba trascender. En ese momento, comprendió lo que el sabio había querido decirle: la vida eterna no pertenece al cuerpo, sino a las obras y a la memoria. El barquero lo observó en silencio, temeroso de interrumpir su reflexión. El héroe se levantó lentamente, mirando el cielo que se teñía de rojo. El sol, que cada día muere y renace, le recordó que la existencia misma es un ciclo interminable de comienzo y fin. El hombre no puede escapar de la muerte, pero puede dejar tras de sí algo que perdure más allá de su tiempo. Decidió entonces regresar a su ciudad. No como un conquistador, sino como un hombre que había comprendido la verdad del mundo. El mar quedó atrás, y el camino de regreso se convirtió en una marcha serena. En su interior, la desesperación había sido reemplazada por sabiduría. La inmortalidad ya no era una meta, sino una idea que debía materializarse en las acciones de los vivos. En los días siguientes, mientras el desierto se extendía ante él, meditó sobre todo lo aprendido. Recordó las palabras del sabio, los rostros de los dioses, la pérdida de su amigo y la fugaz promesa de la planta robada. Cada experiencia era una enseñanza, cada derrota, una revelación. Comprendió que el hombre alcanza la eternidad cuando acepta su lugar en el universo y actúa con justicia, sabiendo que el tiempo borrará su cuerpo pero no su legado. Así, el héroe emprendió su regreso, llevando consigo no el secreto de la vida eterna, sino la certeza de que el sentido de la existencia está en vivir con propósito. La sabiduría obtenida en su encuentro con Utnapishtim lo había transformado para siempre. Su viaje ya no era una huida de la muerte, sino un retorno hacia la vida. Capítulo 9. El retorno a Uruk y las enseñanzas eternas. El camino de regreso fue largo y silencioso. A diferencia del viaje que emprendió lleno de orgullo y desesperación, ahora sus pasos eran tranquilos, pesados, pero serenos. Había partido en busca de la eternidad, y aunque no la halló en los términos que imaginaba, regresaba con una sabiduría más profunda que cualquier don divino. El desierto se extendía ante él como un espejo de su alma, vasto y silencioso, y en el viento creía escuchar las voces de aquellos que habían compartido su camino. No era el mismo hombre que había salido de Uruk. El héroe había quedado atrás, y en su lugar caminaba alguien que había comprendido la fragilidad y el valor de la vida. El sol ardía sobre su cabeza, pero ya no lo sentía como enemigo. Cada rayo, cada sombra, le recordaba la finitud de todas las cosas. En su mente resonaban las palabras de Utnapishtim, que el hombre no puede escapar del destino, pero puede vivir con dignidad y propósito. Esa verdad lo acompañaba como un faro. El camino era duro, las noches frías y el cansancio lo vencía, pero por primera vez no temía la muerte. Había aprendido que lo que perdura no es el cuerpo, sino los actos que dejamos grabados en el mundo. A medida que se acercaba a su tierra, comenzó a reconocer los montes y los ríos que rodeaban su reino. El sonido del Éufrates le resultó familiar, como el canto de una infancia perdida. El olor a tierra y a piedra le recordó los días en que creía que podía dominarlo todo. Ahora, cada cosa le parecía sagrada. Los árboles que daban sombra, los campesinos que trabajaban la tierra, los templos que resonaban con las oraciones de los hombres. El mundo era el mismo, pero él lo veía con nuevos ojos. Al llegar a las murallas de Uruk, se detuvo y las contempló en silencio. Aquellas mismas piedras que una vez representaron su orgullo, ahora le hablaban de esfuerzo, de comunidad y de memoria. Recordó cómo había caminado sobre ellas lleno de soberbia, creyéndose un dios entre hombres, y cómo su viaje le había mostrado que incluso los dioses
podían ser frágiles ante el paso del tiempo. Tocó la piedra con la mano, sintiendo su aspereza, y comprendió que esa era la verdadera eternidad. La obra colectiva, el legado construido por generaciones. Entró en la ciudad sin pompa ni celebraciones. El pueblo, sorprendido por su regreso, se inclinó ante él. Pero su mirada ya no era la del conquistador. Caminó entre ellos con humildad, saludando a los ancianos, deteniéndose ante los niños, observando la vida cotidiana que continuaba fluyendo pese a su ausencia. Había aprendido que la inmortalidad se encontraba allí, en la continuidad de los hombres, en las manos que siembran, en los muros que resisten, en la palabra que pasa de una generación a otra. En el palacio, las salas estaban cubiertas de polvo. Las columnas de mármol seguían en pie, pero el silencio era distinto. Los cantos, los banquetes, las risas de antaño habían sido reemplazados por un aire solemne. Se acercó al trono, lo contempló un instante y luego apartó la mirada. Ya no veía en él un símbolo de poder, sino de responsabilidad. Sentarse allí significaba cuidar de su pueblo, no dominarlo. Comprendió que su reinado debía ser distinto, guiado por la compasión y no por la fuerza. Esa noche subió a las murallas, como solía hacerlo en los días de juventud. Desde lo alto contempló las luces de la ciudad y las sombras del desierto que se extendían más allá del horizonte. Pensó en su amigo, en el bosque de los cedros, en las batallas, en la búsqueda de lo imposible. Todo parecía tan lejano, pero en su corazón seguía vivo. Cerró los ojos y susurró unas palabras al viento, agradeciendo a los dioses por las pruebas que le habían impuesto. La muerte de su compañero había sido el principio de su transformación, el punto donde comenzó a entender la grandeza de lo humano. Con el paso de los años, el reino prosperó bajo su gobierno. Construyó templos, fortaleció las murallas y promovió la sabiduría. Los escribas registraban sus historias, los sacerdotes enseñaban la importancia del equilibrio y los jóvenes crecían escuchando los relatos de sus viajes. Sin buscarlo, su nombre se convirtió en leyenda, no como un dios, sino como un hombre que había conocido la totalidad de la experiencia humana, la gloria, la pérdida, el dolor y la redención. A menudo, en las tardes doradas, caminaba por los jardines donde su amigo solía entrenar. Hablaba en silencio con su recuerdo, como si aún lo acompañara. A veces sentía que su espíritu estaba allí, en el murmullo de las hojas o en el eco de las fuentes. Entendió que la amistad no muere con el cuerpo porque lo que se comparte con sinceridad trasciende el tiempo. En esas conversaciones imaginarias encontraba paz. El héroe que había desafiado a los dioses aprendió finalmente a ser hombre. La sabiduría que trajo consigo no era la de quien domina los secretos del universo, sino la de quien comprende su lugar en él. Ya no buscaba gloria, sino armonía. Sus días se llenaron de propósito: enseñar a su pueblo, protegerlo y dejar un legado que hablara no de su poder, sino de su humanidad. Los años pasaron y su rostro comenzó a envejecer. Las arrugas marcaban su piel, pero en sus ojos brillaba una serenidad que nunca antes había conocido. En las noches, al mirar las estrellas, recordaba su travesía y sonreía. Sabía que pronto volvería a reunirse con su amigo, no en los campos de batalla, sino en el silencio eterno donde reposan las almas que comprendieron el sentido de la existencia. Antes de su muerte, mandó a grabar en piedra la historia de sus hazañas y su búsqueda, no para glorificarse, sino para que las generaciones futuras aprendieran que la vida es efímera, pero los actos justos perduran. Las tablillas, cubiertas de signos cuneiformes, fueron colocadas en los templos, donde los sabios las preservarían por siglos. En ellas no solo relató su historia, sino la historia de todos los hombres, la lucha por entender el misterio del ser y el anhelo de trascender. Cuando su tiempo llegó, no temió. Se acostó tranquilo, rodeado de silencio y de la certeza de haber cumplido su propósito. En su último aliento,
Miró hacia las murallas que había ayudado a construir y pensó que esas piedras serían su verdadera tumba, firmes, duraderas, testigos del esfuerzo humano por dejar huella en el mundo. Con su muerte, la ciudad no cayó en luto, sino en reflexión. Los poetas lo recordaron como el rey que buscó la eternidad y encontró la sabiduría. Su nombre se convirtió en símbolo de la lucha humana contra el olvido y sus hazañas en lecciones de humildad y grandeza. Así el ciclo se cerró. Aquel que había empezado su historia dominado por el orgullo terminó enseñando que la inmortalidad no se encuentra en desafiar a los dioses, sino en vivir con virtud, amor y propósito. Su legado sobrevivió a los siglos, grabado en arcilla y en memoria, recordando a todos los que vinieron después que el verdadero poder del hombre no está en evitar la muerte, sino en vivir una vida digna de ser recordada, 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 digna de ser recordada.